Bienvenidos a El Abrazo de la Oscuridad, tu canal para explorar relatos de terror psicológico, horror cósmico y los misterios más oscuros del universo. En esta ocasión, viajamos a los confines helados de la Antártida, donde un grupo de científicos enfrenta secretos que trascienden la comprensión humana. Carlos nunca pensó que su vida lo llevaría a la Antártida, a un desierto helado donde la civilización parecía un eco lejano. Había sido reclutado junto a otros 3 científicos: Laura, una geóloga curtida en expediciones; Miguel, un criptólogo obsesionado con los secretos del pasado; y Elena, una bioquímica de mirada inquisitiva. Su misión era estrictamente confidencial, escoltados por un escuadrón militar que, al aterrizar, confiscó sus dispositivos electrónicos. Por razones de seguridad nacional, les dijeron. El primer lugar que exploraron fueron las famosas cataratas de sangre, donde el hielo se manchaba con un flujo de agua rojiza, como si el continente mismo sangrara. Laura teorizó sobre minerales oxidados, pero Miguel parecía menos convencido, murmurando sobre textos antiguos que mencionaban heridas abiertas en la piel del mundo. La tensión entre los científicos y los militares era palpable, pero todo cambió cuando, a unos 30 kilómetros al sur, encontraron un objeto imposible, un cubo negro, tan grande como una montaña, enterrado parcialmente bajo el hielo. Sus dimensiones eran imposibles, 3 kilómetros de lado, con una superficie que no reflejaba luz. Algo en el cubo vibraba con una frecuencia que Carlos sintió en el pecho, como un latido ajeno. Entraron al cubo a través de una abertura que no había estado allí minutos antes. Los militares lideraban el avance, armas en mano, mientras los científicos se mantenían cerca. Adentro, las paredes parecían de obsidiana viva y las sombras danzaban como si tuvieran voluntad propia. El aire era denso, cargado de una energía estática que hacía que cada respiración se sintiera pesada. Miguel fue el primero en notar algo extraño en las paredes. Patrones geométricos que parecían desplazarse cuando nadie los miraba directamente. «Esto no es natural», murmuró, trazando con sus dedos uno de los relieves. Las líneas parecían reaccionar a su toque, iluminándose brevemente antes de apagarse. A medida que avanzaban, encontraron cámaras más grandes dentro del cubo. Una de ellas tenía un suelo que reflejaba como un espejo, pero al mirarse, sus reflejos no imitaban sus movimientos. Laura retrocedió bruscamente al ver su reflejo sonriendo, aunque ella no lo hacía. En el centro de la sala principal, encontraron lo que parecía un pedestal, con una esfera flotando sobre él. La esfera emitía pulsaciones de luz que proyectaban imágenes fugaces en las paredes. Figuras humanoides, paisajes alienígenas y símbolos incomprensibles. Carlos se separó brevemente del grupo, atraído por una de estas imágenes que parecía repetir el contorno de una H gigante. En ese momento se encontró frente a un hombre. Era él mismo, pero mayor, con cicatrices en el rostro y una mirada que destilaba advertencia. «No firmes nada», dijo su yo del futuro, «y cuando llegue el momento, corre, confía en lo que sientes». Antes de que pudiera responder, una onda de energía lo empujó hacia atrás y lo devolvió con sus compañeros. El impacto lo dejó desorientado, y un frío extraño recorrió su cuerpo, como si la energía del encuentro hubiera dejado una huella. Carlos sentía una mezcla de miedo, fascinación y un desconcertante sentido de urgencia. El rostro de su yo futuro seguía grabado en su mente, esa mirada cargada de advertencia y una tristeza profunda. Por primera vez, sintió que el destino que lo esperaba estaba ligado a algo más grande que él mismo. Y esa idea lo aterraba. Laura y Elena discutían acaloradamente sobre las imágenes proyectadas por la esfera. Miguel, mientras tanto, trataba de identificar patrones en los símbolos que aparecían en las paredes.
Esto parece un lenguaje, pero no uno que pueda reconocer, murmuró, apuntando a una serie de glifos que recordaban las runas vistas más tarde en la H gigante. Creo que este cubo es una especie de archivo, pero ¿quién lo hizo? ¿Y por qué está aquí? Uno de los soldados, que había permanecido silencioso hasta ese momento, dijo: «Quizá no deberíamos estar aquí. Esto no es para nosotros». Poco después, la luz en el cubo comenzó a cambiar, pulsando rítmicamente como si algo estuviera despertando. Las sombras en las paredes se extendieron y comenzaron a moverse hacia ellos, tomando formas humanoides que parecían observarlos. Los militares levantaron sus armas, pero las balas no tuvieron efecto. Una de las figuras atravesó a uno de los soldados, que cayó al suelo sin emitir un solo grito. «Tenemos que salir de aquí», gritó Elena, corriendo hacia la salida. Pero el camino que habían tomado para entrar ahora estaba cerrado, sellado por una pared lisa y negra que no dejaba rastro de la abertura. La sala comenzó a temblar, y los símbolos en las paredes brillaron con una intensidad cegadora. En ese instante, Carlos sintió nuevamente el latido en su pecho, más fuerte que nunca, como si algo dentro del cubo lo estuviera llamando directamente. Entonces lo comprendió. El cubo no solo era un archivo, sino también un portal hacia algo mucho más grande y aterrador. Después de los eventos en el cubo, la estructura pareció expulsarlos. Una nueva abertura se formó en una pared opuesta, revelando un túnel helado que descendía hacia las profundidades de la tierra. Sin otra opción, comenzaron a avanzar, mientras los ecos de sus pasos resonaban como susurros en un vasto vacío. Al final del túnel encontraron la entrada a la pirámide enterrada en el hielo. La estructura era colosal, con un resplandor tenue que parecía emanar de las paredes mismas. En el umbral, los glifos y patrones de la H volvieron a aparecer, confirmando que esta estructura y el cubo estaban vinculados. Antes de adentrarse más, encontraron en el vestíbulo una enorme escultura de la H. Estaba tallada en un material oscuro y brillante, cubierta de runas que parecían fluir como ríos de luz líquida. Miguel, emocionado, comenzó a descifrar algunos de los símbolos. Sus ojos brillaban mientras trazaba con sus dedos las líneas brillantes y anotaba mentalmente patrones. «Esto es impresionante», murmuró, inclinándose hacia la escultura. «Estas runas no son solo decorativas, son fórmulas, ecuaciones. Algunas parecen estar relacionadas con la relatividad y el tiempo». Carlos y Elena se acercaron mientras Miguel explicaba. «Miren esto. Estas líneas aquí describen un sistema de flujo de energía, probablemente capaz de manipular la gravedad. Es como si esta H fuera una llave. No, más bien un nodo en un sistema que gobierna el tiempo y el espacio. Esto», dijo señalando un grupo de runas curvas, «parece referirse al horizonte de sucesos de un agujero negro, un punto en el que el tiempo y el espacio colapsan sobre sí mismos». Miguel seguía hablando con emoción, apuntando a una serie de símbolos en la base de la escultura. «Estas ecuaciones son similares a las del tensor de Einstein, pero hay modificaciones que no entiendo del todo. Si mi interpretación es correcta, esta estructura puede generar distorsiones temporales. Quizá no solo las controla, sino que es parte de un sistema mayor que conecta diferentes momentos o lugares». Carlos observó las runas con una mezcla de temor y fascinación. Algo en ellas parecía latir en sincronía con el pulso en su pecho. Cada línea y curva parecía vibrar con un propósito. «Es como si nos estuvieran mostrando cómo funciona el universo», dijo en voz baja. Miguel asintió, absorto en su análisis. «Esto no solo es ciencia avanzada, es arte, es tecnología. Es algo que trasciende nuestra comprensión actual. Si logramos activar estas runas, podríamos desatar fuerzas que no estamos preparados para manejar.
Esto tiene sentido ahora, dijo. Estas runas son ecuaciones. Hablan de energía, tiempo y cómo controlar su flujo. La H es más que un símbolo. Es una llave, una interfaz para activar lo que sea que está en este lugar. Carlos tocó una de las runas y de inmediato sintió el mismo latido en su pecho, como si algo estuviera intentando comunicarse con él. Miguel continuó estudiando las inscripciones, pero antes de que pudieran aprender más, un sonido gutural resonó desde los pasillos más profundos de la pirámide. El ambiente dentro de la pirámide era opresivo, con un aire pesado que dificultaba la respiración. Las criaturas emergieron de las sombras, arañas gigantes con patas afiladas como cuchillas, escarabajos que exhalaban humo ácido y enjambres de insectos alados que llenaban los pasillos con un zumbido ensordecedor. En el caos, Laura fue la primera en caer, atrapada por una red pegajosa que la arrastró hacia las sombras. Ortiz, uno de los soldados, intentó rescatarla, pero una de las arañas gigantes le atravesó el torso con una de sus patas afiladas. Los disparos resonaron, pero las criaturas eran demasiadas. ¡Avancen!, gritó Elena, mientras Miguel ayudaba a Carlos a abrir una puerta pesada que parecía sellar la siguiente cámara. Cuando lograron cruzar, las criaturas parecieron detenerse, como si no pudieran entrar a esa parte de la pirámide. Miguel, jadeante, inspeccionó las paredes. «Esto no es solo una pirámide», dijo. «Es un lugar de contención. Algo o alguien está encerrado aquí». El corazón de la pirámide era un abismo donde ríos de lava fluían bajo un puente suspendido. En el centro, una plataforma brillaba con un resplandor dorado. Sobre ella se alzaba la entidad, una amalgama de ojos, tentáculos y galaxias en constante movimiento. Era imposible mirarla directamente sin sentir que la mente se fragmentaba. Carlos sintió como algo en su pecho latía al unísono con la entidad. Miguel murmuraba algo sobre los glifos, pero antes de que pudiera terminar, un enjambre de insectos descendió del techo. Miguel fue llevado por el enjambre, desapareciendo entre los zumbidos y gritos. Carlos y Elena, los únicos supervivientes, avanzaron hacia la plataforma. La entidad, una amalgama de ojos cósmicos, tentáculos iridiscentes y galaxias en constante formación, parecía latir al unísono con el universo mismo. Su presencia era avasalladora, llenando no solo el espacio físico, sino también la mente de quienes la observaban. Carlos sintió su mente invadida por una voz, no un sonido, sino un pensamiento proyectado directamente en su conciencia. «Has llegado lejos, mortal. Aquí está el conocimiento que buscas, la llave a todos los misterios del tiempo y el espacio, pero cada secreto tiene un precio». Carlos, temblando, se armó de valor para responder. «¿Por qué yo? ¿Por qué este lugar?» La entidad se movió lentamente, como un mar infinito que ondulaba sin fin. «No eres especial, eres solo una pieza en un ciclo interminable. Otros han llegado antes que tú, pero todos han fallado. La elección siempre ha sido simple, poder absoluto o la nada». De repente, las visiones llenaron su mente. Carlos vio futuros posibles. Él, coronado con un aura de energía, gobernando un mundo congelado donde los últimos vestigios de la humanidad lo veneraban como un dios. Él, perdido en el vacío del espacio, su cuerpo desintegrándose lentamente mientras la entidad lo observaba impasible. Un planeta devastado, donde el conocimiento que adquirió desató cataclismos imprevistos. Una versión de sí mismo que eligió escapar, llevando consigo un fragmento del conocimiento y sobreviviendo, pero condenado a la soledad eterna. Mientras las visiones lo envolvían, Carlos se aferró a la consola de runas en el pedestal. Recordó las palabras de Miguel y los patrones que había descifrado en la H. Las ecuaciones no solo hablaban de energía y tiempo, sino también de un equilibrio frágil entre creación y destrucción.
Podría usar esto, pensó Carlos, no para ganar poder, sino para detener esto. La entidad parecía leer sus pensamientos. Detener esto es detenerte a ti mismo. Tus actos no son solo tuyos, son un eco en la estructura misma del tiempo. Si eliges este camino, no habrá vuelta atrás. Carlos respiró hondo, sus dedos temblando mientras recorrían las runas del pedestal. A cada pulsación la estructura respondía, enviando ondas de energía que parecían resonar en las profundidades de la pirámide. Reflexionó sobre lo que Miguel le había enseñado. Cada ecuación tenía un propósito, un orden que podía liberar o contener fuerzas más allá de la comprensión. No necesito saberlo todo, dijo finalmente, mirando a la entidad con determinación. Solo necesito saber lo suficiente para cerrar esta puerta. La entidad rugió, una explosión de luz y sonido que sacudió todo el espacio. Si cierras este camino, nunca conocerás la verdad, nunca entenderás lo que podrías haber sido. Carlos, con lágrimas en los ojos y el pulso de su pecho sincronizado con las ondas de la pirámide, presionó la última secuencia. Una ráfaga de energía envolvió la plataforma y el rugido de la entidad se desvaneció en el silencio absoluto. La pirámide comenzó a temblar y un rugido ensordecedor llenó el aire. Las runas activaron una reacción en cadena, colapsando la pirámide sobre sí misma. La estructura comenzó a colapsar, consumiendo a la entidad y a Elena en el proceso. Carlos fue arrastrado a un flujo temporal, enfrentándose a su yo pasado. «No firmes nada», dijo, cerrando el ciclo. Cuando emergió al presente, estaba solo. La pirámide había desaparecido y el paisaje era irreconocible. Las cataratas de sangre ahora eran un río cristalino. Carlos sabía que había sobrevivido, pero el latido en su pecho era un recordatorio de lo que casi había desatado. Gracias por acompañarnos en este relato escalofriante. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario y suscribirte a El Abrazo de la Oscuridad para más historias que desafíen tu percepción de la realidad. Hasta la próxima y recuerda, a veces lo más oscuro está más cerca de lo que creemos.